Bueno, pues aquí estamos riéndonos, Pedro Valladolid y yo. Muy buenas, Pedro, ¿cómo estamos? Con el que quiero hablar esta mañana en Esto va de vender, de mentoring empresarial, de ventas y de muchas cosas más. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola Jorge, ¿qué tal? Encantado de estar en tu programa, aquí en Esto va de vender, que bueno, pues ya sabes, los que llevamos la venta en las venas, en el ADN, pues nos apasiona esto. Nos han salido los dientes vendiendo y bueno, pues me encanta. Así que muchas gracias por invitarme a tu programa. A ti por venir y por compartir un poco tu sabiduría con nosotros. Lo primero que quería preguntarte, y para el que no conozca la labor que hacen los mentores y los coaches, ¿qué es exactamente, cuál es el papel que juega un mentor empresarial para las pymes? Incluso me atrevería a decir, Pedro, incluso para empresas un poquito más grandes. Sí, hay algunas empresas un poquito más grandes que a los cuales también hacemos una bonita labor con ellos, ¿no? Bueno, pues ¿cuál es la principal labor? Ayudarles a entender la empresa como un todo. Ajá, Nuestros empresarios habitualmente pues acostumbran a ser personas pues que conocen muy bien su negocio, son personas pues que son grandes profesionales en el área técnica. Entonces, ajá, claro, pues puede ser un gran vendedor, me monto una empresa comercial. Puedo ser pues un gran ingeniero, pues monto una empresa de ingeniería o un gran letrado y preparo un bufete de abogados. Pero eso no es todo. Cuando tú subes el escalón, ya no tienes que ser el mejor abogado, el mejor ingeniero o el mejor vendedor. Tienes que ser el mejor empresario. Y ahí es donde muchas veces fallan porque les falta esa visión holística, ¿no? claro. De decir, ahora tengo que desarrollar personas, que es otra historia, tengo que hacer un plan de acción comercial, tengo que optimizar mis procesos, tengo que llevar una buena gestión también y saber tener unos indicadores, un cuadro de mando para saber si lo que estoy haciendo voy bien o voy mal. Hay algunas empresas que cuanto más ganan, más pierden. Sí, es cierto. O en el global saben que ganan dinero, pero a lo mejor tienen líneas de negocio que son deficitarias, pero quedan ocultas en el total. Entonces, ayudarles a despejar la bruma, a entender la empresa como un todo, esa es la parte principal que hacemos y entendemos además que es muy necesaria porque a ver, el pequeño empresario, además la pyme, está muy solito. Muy Sí, solito, no tiene a quién preguntar, no tiene con quién ir. Entonces, es autodidacta y sí, aprende sí, a sí. base de ensayo y error, ensayo y Claro. error. Y eso es caro y lento. Exactamente, eso te iba a decir, porque además el ejemplo que nos has dado tú, es decir, ese profesional bueno en lo suyo, me ha encantado el ejemplo del abogado. Es decir, oye, soy abogado, como abogado en mi especialidad, penalista, tal, soy muy bueno, pero en el momento que yo monto un despacho, tengo gente que depende de mí, necesito que lleguen clientes, tengo que tener una gestión eficaz desde el tema administrativo, más para cosas muy tontas. Pedro, que no le suene, Ujú. que es dónde comprar los productos de limpieza para que, para que la señora que se encarga de eso lo arregle. Ahí es donde creo que fallamos, yo me atrevería a decir que todos los emprendedores, ¿no? Ujú. En ese sentido, incluso empresarios grandes. Por eso me gusta, ¿no? Esa labor que hacéis, porque existe una figura como la tuya que es un poco, vamos a decir, Pedro, director de orquesta, ¿no? Sí, de alguna manera lo que les ayudas es, sí, efectivamente, a entender que ya no eres, tú ya no eres el primer violinista, ¿no? Sino efectivamente eres el director de orquesta. Entonces, te ayudo a que entiendas la orquesta y a que todo suene de forma armoniosa. Entonces, claro, muchas veces una de las principales quejas es que no encuentro talento, no encuentro personas competentes, ya, pero ¿sabes lo que buscas? Ajá. ¿Les has dicho qué es lo que valoras? ¿Has definido muy bien cada puesto? ¿Has definido cómo vas a medir su productividad o va a ser según tus intuiciones? ¿No? Entonces, transmite, genera ese escenario, ese ecosistema para vender. Porque al final tú te dediques a lo que te dediques, tienes que ingresar, aunque seas una ONG. Si no tienes ingresos, Mal no puedes vamos. ejercer tu labor.
Con lo Claro. cual, tienes que crear el ecosistema y tienes que hacer que toda la organización esté orientada a vender y a mejorar esa experiencia de cliente que es la que atrae, ¿no? Al final, cada día, el boca a oído es quizá, vamos, para mí es mi mejor estrategia de ventas. Es prácticamente la que utilizo en un 80%, la recomendación. Y funciona, pero claro, para eso tienes que crear ese ecosistema y hacer que todos los que se relacionen con tu empresa digan, esta es la empresa en la que yo quiero estar y es la que quiero que me Efectivamente. atienda. Y a partir de ahí, el precio empieza a dejar de ser una barrera, Ujú. porque los clientes nos pagan por que les solucionemos sus problemas, por recibir servicio, por sentirse bien atendidos. Y si tienen todo eso, ya el precio no lo discutimos tanto, Yo creo que es lo menos relevante, ¿eh? lo menos relevante. Y que además hacer una estrategia en general por precio es un error muy grave, muy grave. O sea, Pues el que a precio mata, a precio muere. sí, sí, sí. Sí. Suele pasar. Sí, porque yo les digo, por ejemplo, en mi sector, en el inmobiliario, que esa percepción de que sí, que el precio es digamos, un acicate a la hora de que te contrate un propietario para vender su vivienda, yo lo tengo Ujú. comprobado en cifras, estadísticas, es decir, de manera objetiva, que las inmobiliarias que a las que mejor les va son las que tienen las tarifas, los honorarios, las comisiones más caras, y que Ujú. ese precio además ayuda a que la confianza que transmiten sea mucho mayor. También hacen un buen servicio y demás, pero Claro. yo les digo eso, es decir, al final, en el caso inmobiliario, que es una operación económica donde las dos partes, tanto el que vende la vivienda como el que la compra, es probablemente la más importante de su vida, lo más importante que va a hacer en su vida, Sí. Así es. que va a tardar años en pagarla en el caso del comprador y demás, el hecho de contar con un profesional que intermedie de solvencia es clave. Por eso, y la ¿No? gente entiende que por eso se paga. Y si no es así, y el cliente te viene por precio, lo que estás consiguiendo es malos clientes. Por eso me ha gustado ¿Clientes? mucho lo que tú me has dicho de quien a Bueno, precio mata, a precio muere, porque es la mejor así manera de es, sí, sí, explicarlo. sí. No, y además hay que entender que a lo mejor o sea, a veces nos empeñamos y no todo el mundo es nuestro cliente. Entonces, No, no, si no no, es mi no. cliente, pues no te empeñes, será el cliente de otra empresa, pero no de la tuya con tu nivel de servicio. Yo a veces cuando una de las cosas que más me gusta hacer cuando empiezo en una empresa es vamos a analizar toda tu cartera de clientes, ¿vale? Vamos a analizarla, dónde estás, y donde tienes ese 80-20, yo soy Ujú, un apasionado de Pareto, ¿no? Y decir, a ver quiénes son ese 20% de tus clientes que te dan el 80% de tu facturación y de tu rentabilidad. Ojo, no hablemos solo de números. ujú, Ya sabes que hablar de facturación es vanidad, pero hablar de beneficios es cordura. ujú, Entonces, hay quien dice, no, facturo, no sé cuánto ya, pero ¿cuánto ganas? Porque si no, a mí me da igual lo que factures. Al final, ¿qué te queda? Y de eso es de lo que hay que hablar, ¿no? Y muchos empresarios no se dan cuenta y ujú, transmiten incluso a su equipo comercial vender, 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 pero vender, espera un momentito, vamos a pararnos. ¿Qué estamos vendiendo? ¿Cómo lo estamos vendiendo? ¿Con qué márgenes? ¿Con qué costes tienes? Entonces, cuando tú analizas la cartera de clientes y dices, mira, todos estos clientes de aquí para abajo tienes 450 clientes que te están canibalizando el tiempo y te están aportando un 2% o un 3% de tu margen. Entonces, tienes dos opciones. O empezamos a trabajar para rentabilizarles o dejamos que se vayan yendo y nos fijamos en que tenemos que desarrollar a los que tenemos aquí y captarles iguales que estos. Porque con uno o dos como estos, te valen por los 500 que tienes ahí detrás, que lo único que hacen es ocuparte recursos. Y a veces cuando empiezan a verlo, les hace un cortocircuito, ¿no? Dice, hostia, claro, ujú. pero tienes que analizar y tienes que sentarte, tienes que pararte. Y como tenemos esa cultura microondas, ¿no? De todo, pin, fácil y rápido, pin, ya está, en 2 minutos, hecho. No, céntrate para cocina y haz las cosas más como MasterChef, ¿no? Que como McDonald's, ¿no? Es decir, Sí, venga, sí, sí, corriendo sí. rápido y comida rápida. Y a eso es a lo que donde ponemos el foco. Y cuando un empresario ve esas cosas, tú sabes el salto de calidad que da en su forma de pensar, en su forma de entender la empresa y en su forma de gestionar. Es espectacular. Claro, Espectacular, Jorge. claro. Claro, porque le has dado una clave
para que la empresa crezca optimizando servicios. Ujú. Que eso cuesta mucho. No sé por qué, Pedro, tú que estás más en el mundo de la empresa, ¿por qué les gusta tanto el volumen y no entienden lo que acabas de decir tú de la calidad? Yo creo que es, bueno, pues tenemos la cultura esa de cantidad, calidad. Oye, yo tengo una empresa que factura tanto, facturo no sé qué, facturo mucho, pero claro, es que mi negocio, además esto es algo, esto es muy socorrido, te lo dicen, vayas donde vayas, todos te dicen lo mismo. Bueno, espérate, Pedro, es que mi negocio es diferente, ¿eh? Es que este sector no tiene nada que ver con los demás. Claro, ya, esta me la sé también, esta ya la he escuchado. Y todos creen que, claro, cuidado, que es que este negocio es otra historia. Mira, todos los negocios tienen equipos que gestionar, ¿eh? Y si quieres atraer talento, tienes que trabajar con ellos. Tienen proveedores, tienen clientes y tienes una contabilidad, unos números y unos costes. Y ya está. Y esa es la estructura de cualquier negocio. Y si tú esa la trabajas bien, y Sí, sí. trabajas muy bien tu política de clientes, trabajas muy bien, pues cómo vas a hacer todo el proceso comercial, el proceso de ventas, y eso lo tengo muy bien definido en el libro En Vende, que es un proceso, son libros de currar, son libros de codos, de estudiar y ponerlo en marcha. Vamos, de hecho, este año lo he puesto, me han contratado tres empresas durante 2022, que he hecho trabajo de 5 o 6 meses con cada una de ellas, donde hemos ido poniendo paso a paso todo su proceso comercial, es decir, Ajá. adaptar todo lo que viene ahí a la realidad y de la empresa y decir cómo lo hacemos. Y cada uno tiene su proceso comercial. ¿Qué ha ocurrido? Que cuando pones el sentido común ordenado, que pues no, o sea, la rueda está inventada, pero cuando ordenas ese sentido común, empiezan a salir las cosas. ¿Por qué? Porque Claro. estás haciendo cosas que antes no hacías. Nada Sí, sí, más. O sea, sí. no hay más secretos. Sí, sí, sí. Entonces, ese es el foco. Yo, ahora que dices tú, por ejemplo, el tema de organizar los procesos de ventas, yo creo que es una de las claves, porque yo que he trabajado de comercial cuando era más joven y tenía pelo, Ah, es una de las cosas en las que pinchan incluso grandes empresas. Por el sí, tema oye, yo llegaba a trabajar en empresas donde te sacaban a la calle a que visitar, es decir, a que hicieras un número, vamos a decir, X de llamadas o de visitas a puerta fría, sin saber si la persona o la base de datos o la persona que tenías detrás iba a ser rentable. O sea, me acuerdo porque además, ahora que lo dices, eso fue hace unos meses. Yo tengo un buen amigo que hace ese mismo trabajo, pero está más orientado a las empresas de hostelería. Y me contaba el caso de una ciudad de costa que había un restaurante muy conocido que funcionaba, o sea, a ojos del profano, pues era un sí. restaurante que estaba en primera línea de playa, que estaba todo el año siempre lleno, era un sitio moderno, que se comía, se ponían copas y demás. La facturación era astronómica de millones, pero junto a esa facturación había unas pérdidas astronómicas porque el restaurante no daba un duro. Y la labor de mi compañero fue decir, mira, el negocio hay que reenfocarlo, hacer un restaurante más pequeño, alquilar una parte, ser más selectivos con los clientes, dice, porque tú no puedes tener un circo para que se te mueran los leones de hambre, es lo que dice él, que me gusta mucho esa impresión. Y es una cosa que Tal nos cual. pasa, le pasa a muchas empresas, ¿eh? Y me da un poco de pena porque hombre, no te voy a decir que es sencillo, pero sí es fácil de solucionar. Es muy fácil de solucionar, Jorge. Lo único que, como te decía, es tener ese sentido común y tener esa cultura de planificación. Yo siempre utilizamos un acrónimo que también lo utiliza Santiago Torre, que le has entrevistado, y bueno, como somos socios y trabajamos juntos en muchas cosas, que es para mejorar hay que pecar. ¿No? Ajá. Pero este es un pecado en el que no vas al infierno, sino que te sientes en la gloria. Y pecar es que tienes que empezar por planificar. Y decir, Ujú, ¿qué quiero hacer? Después, ejecutar, ujú, porque hay muchos que planifican pero no hacen. Después, controlar. Vamos a medir si lo que yo he planificado se está consiguiendo y si no se está consiguiendo, dónde está fallando. ¿Para qué? Para irte a la A, que es la ujú, de ajustar. ujú. ¿Vale? Ahora tomo medidas de mi planificación en qué me estoy desviando, hago mis ajustes y luego repetir el ciclo. Es Claro. decir, método Lean de mejora continua que tengo que ir haciendo en cada una de las fases y cojo mi proceso comercial, mi proceso de facturación, mi proceso de atención al cliente, mi proceso de logística y voy cogiendo cada uno de ellos con ese pecar, ¿no? Ujú. ese proceso y al final tengo una empresa que funciona. Y además que funciona sin que esté el empresario todo Ah, el día allí. Dice, es que todo lo tengo que solucionar yo.
Pues igual eres tú el cuello de botella. Las Sí, botellas, ¿dónde tiene el cuello? La parte de arriba, pues las empresas también. sí, 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 sí. Ahí tienen el cuello. Otra cosa que es muy habitual, ¿eh? Sí, sí. El directivo, el director o directora que está para las nimiedades, o sea, que no delega, ¿no? O no tiene un sistema bien. A mí eso me parece, o sea, también entra ahí un poco, ahí te voy a ser yo muy franco, entra un poco el ego de las personas, ¿no? Y me imagino que por eso otra de las cosas que trabajáis en tus mentorías es el liderazgo. Claro, ten en cuenta, somos mentores, pero también somos coaches, ¿no? Entonces, equilibramos esos dos mundos. ¿Por qué? Porque también hay que entrenarte en la parte de habilidades blandas. Está la parte de conocimiento de empresa, pero los cambios siempre se producen de dentro hacia afuera, no de afuera Ujú. hacia adentro. Entonces, una semilla germina, un huevo, la vida sale de dentro a afuera. Si la presión viene de fuera adentro, lo que haces es romper el huevo y se terminó. Entonces, con las personas nos ocurre lo mismo. Es decir, tenemos que empezar el cambio. ¿Qué quieres conseguir de tu equipo? ¿Cómo quieres que funcione tu gente? Pues el primero que tiene que cambiar eres tú. Si tú Claro, sigues haciendo lo mismo, tienes lo que tú has educado, lo que tú has criado y lo que tú has atraído. ¿Quieres desarrollar talento? Pues tendrás que ser tú lo primero, esa persona que entiende que el talento le ujú, tienes que dejar y le tienes que dejar que se equivoque y le tienes que claro, enseñar y le tienes que ayudar. Ahora, si tú lo sabes todo, tú tienes las respuestas a todo y eres el oráculo, pues si eres tú el oráculo, pues ya está, hasta aquí hemos llegado, de aquí ya nos saltamos. Entonces, será difícil que tu empresa crezca por encima del límite que tú seas capaz si no si no te rodeas de talento, ¿no? claro. Hay una frase que suelo decir a menudo y es que un empresario sabe que ha tenido éxito cuando se sienta con su comité de dirección en la mesa de reuniones y el más tonto de toda la sala es él. Me gusta mucho eso, ¿eh? Ujú. Me gusta Es mucho verdad, eso. porque se ha rodeado de talento, se ha rodeado de Claro. los mejores en cada una de sus áreas y lo que decíamos al inicio del director de orquesta, ahora tú coges a los mejores virtuosos de cada área y los coordinas. Pero no seas tú el más listo, tienes que ser el más tonto, si no, vas mal. Sí, eso es una clave muy importante, y ahora que hablabas del tema de atraer talento, que a mí, por ejemplo, en el sector inmobiliario me cuesta mucho explicar. Es decir, cuando la gente se queja de que no es que no encuentro a nadie, es que no viene gente que merezca la pena, y tú te tienes que decir, mira, hay dos tipos de empresas, las que lo consiguen y las que no. Dice, porque la gente es la misma. Dice, si tú estás en las que no, tienes que preguntarte por qué. Eso es, tal cual. Tal cual, efectivamente. Para mí es un trabajo fundamental y toda esa parte de desarrollo de talento. Yo trabajo con una multinacional que se llama TTI Success and Sight y con ellos lo que hacemos es, vamos a definir muy bien el puesto, vamos a Ujú. definir ese puesto, qué competencias tiene que tener desarrolladas, porque se pueden medir. Claro. ¿Qué habilidades, también, qué motivadores, qué motiva ese puesto? ¿Cuáles son las fuerzas impulsoras que hace que una persona disfrute en ese puesto y cuáles son las actitudes y los comportamientos que requiere? Entonces, Ujú. en función de eso, eh, se crea un perfil y ahora buscamos la persona que se adapte al perfil. Si una persona puede ser maravillosa, pero si la pongo en el sitio equivocado, ni va a funcionar y encima va a estar a disgusto, va a estar presionada, se va a sentir, pues bueno, pues estresada, agobiada, porque está haciendo algo que no le gusta y que Ujú. no, bueno, pues como necesita un salario, ostras, ponle donde realmente da su máximo potencial, pero entonces Claro. selecciona a las personas con arreglo a lo que necesitas, ¿eh? Y luego déjales hacer lo que saben. Dales las facilidades, diles cómo, qué es lo que buscas, qué es lo que esperas de ello, 4 objetivos clave, y ayúdales a ponerlos en marcha. Eso falla. Y Sí, falla sí, mucho en la empresa. Tú, vamos, estoy seguro de que lo has visto en muchas empresas, ¿no? Es decir, sí, 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 te sí. contrato, no te doy una formación adecuada, no Uf, te digo exactamente qué espero de ti, nada más que vendas. Ya, sí, pero que sí, sí. vendas, ¿cómo? Dime, dame cosas, dame datos, dame Claro, información. yo es que yo eso lo he vivido en primera persona. Cuando éramos muy, muy joven, de 30 años, me sacaban a la calle en los trabajos comerciales con un catálogo del producto que fuera, del servicio que fuera, a vender sin formación ninguna, cero. Así aprendí a vender yo, a las bravas, no sé cómo decirte.
no te cuento la pero, vía. pero eso es muy negativo. Y con respecto a lo que estaba diciendo de planificar bien el puesto, ahí yo te aportaría una cosa más, que la empresa debe trabajar también por ser un great space to work, es decir, que además el candidato la elija sobre otras empresas a la hora de postularse. Eh, que, que- que es una cosa que yo vivo de primera mano aquí en Málaga, lo comentábamos antes de la entrevista, que estamos viendo una etapa dorada en cuanto a nuevas empresas de tecnología, donde hay empresas, por ejemplo, como FreePic, que era una pequeña startup y ahora ha crecido muchísimo y demás. Y FreePic se dedica, por ejemplo, Pedro, al tema del diseño gráfico, pues lo que venden son recursos de diseño gráfico y muchos chavales que durante los últimos, creo que unos 10 años más o menos, que durante los 10 últimos años se han formado pues, para tener esa habilidad de fotografía, tal y cual. La empresa en la que les gustaría trabajar es en Free. Algunos lo consiguen, otros no, va a depender mucho de que respondan a esos perfiles, pero porque FreePix además se ha esforzado, ¿no? Por ser atractiva para ese tipo de perfiles, que eso también quizás es una cosa que otras empresas pinchan un poco en eso. Y da igual el sector, ¿eh? Aunque vendes tornillos. Correcto, da igual el sector. Es decir, tienes que atraer, tienes que ser esa empresa en la que muchas veces Claro. tus mejores embajadores sea tu propio equipo. Sí, sí, ¿M? sí. Entonces, Total. cuando tu propio equipo se siente orgulloso, siente los colores de la Eso empresa, es, eso es. siente, es que lo estás haciendo bien y eso atrae a la persona. Ostras, yo quiero trabajar allí. ¿Y qué hay que hacer? Y te puedo dar mi currículum y entonces es cuando puedes empezar a atraer ese talento. Pero lógicamente tienes que generar ese caldo de cultivo, ¿no? Ese ecosistema que decía yo antes, necesario para atraerlo. No va a venir porque tú seas más bonito, va a venir porque tú haces que tu empresa sea más atractiva. Entonces, Efectivamente. claro, tienes que generarlo, tienes que hacerlo. Ahora, me has recordado cuando has dicho lo de tu formación en ventas, la que me dieron a mí en el año 82, cuando empecé vendiendo máquinas de coser de la marca Sigma, puerta por puerta, y me cogieron, me soltaron un catálogo de máquinas de coser, un libro de tarifas, que me dijeron, esta no la vas a entender, déjalo. Tú llegas, dices que eres de Sigma, llamas a la puerta y si alguna señora se queda mirando el catálogo y dice que sí, dices, espera un momentito y bajas corriendo a buscar al jefe de equipo. Ya está, esa es toda la formación que me dieron. A correr. No, Pedro, o sea, verás, yo que vivo en la Costa del Sol, me hice comercial porque no me gustaba trabajar en hostelería de camarero, que soy muy torpe y se me caían las cervezas. Y aprendí mal porque, claro, sin experiencia los primeros trabajos que te dan son muy malos. Pero sí que es cierto que esa experiencia muy dura, imagino que para ti también en la calle, sí que te da una visión, porque poco a poco fui aprendiendo a base de los errores, que es una fórmula dura, pero buena de aprender, y empecé a tener formación la primera vez que tuve como tal, ¿no? Que un profesional vino a enseñarnos, ¿no? Lo básico, te voy a decir, de la venta, ¿no? De que, pues, hacer una visita, la presentación y tal. Llevaba ya 5 años en la calle, ¿eh? Y porque me había contratado una empresa grande de logística que había acabado de ponerse aquí en Málaga, era cuando empezaba el transporte 24 horas, y allí por primera vez cosas que yo no les ponía nombre, pues empezaron a tener un poco de sentido. Pero por eso, te digo muchas veces ahora que estamos hablando del tema de crear los procesos de venta y demás, por eso también el podcast, hay un profundo desconocimiento de esos procesos, porque yo soy de la opinión que todo el mundo en la empresa tiene que vender. Es decir, que Ujú. hay una frase uno de los fundadores de Pepsi que dice eso, que no vender en el sentido de salir a la calle a vender el producto o el servicio, sino lo que tú acabas de decir, porque al final se puede vender el estar a gusto en una empresa, se puede vender el trabajar bien, se puede vender gestión, se puede vender y en eso, el papel que jugáis gente como tú, como Santiago Torres, es muy importante, porque eso ayuda a que se mejore, vamos a decir, todo Ujú. el ecosistema empresarial y un buen trabajo tuyo significa que una empresa funcione, o varias empresas o muchas, funcionen bien y eso yo creo que nos aporta a todos. Entonces te quería preguntar, para ti como profesional, ¿por dónde debe empezar una empresa, un empresario a plantearse si necesita la ayuda de un profesional como tú? Pues lo tendría que plantear de varias maneras. La primera de todas sería, ¿estoy obteniendo los resultados que quiero obtener? ¿Tengo el equipo
comprometido. Si yo falto de aquí, ¿esto funciona solo? Si la respuesta es no, tendría que empezar a plantearse si necesita algún apoyo. ¿Tienes y controlado cuántos clientes nuevos has hecho este año? ¿Cuál es el ticket medio que tienes? ¿Cuál es la frecuencia de compra de tus clientes? ¿Conoces la tasa de conversión de clientes? ¿Tienes un proceso comercial definido? ¿Tu gente sabe exactamente qué tiene que hacer? Muchos que dicen, sí, 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 espera, ven, vamos fuera, ven, vamos a preguntarle. Oye, ¿cuál es tu objetivo clave? Dice, ¿qué? Digo, pues, bueno, como dice que lo que sabes muy bien lo que tienes que hacer, entonces realmente cuando tú empiezas a darte cuenta de que hay cosas, tengo una hoja Excel en la que hago 50 preguntas. Entonces, es una autoevaluación, es decir, toma, Ajá. autoevalúate y en función de esa autoevaluación vas a ver dos cosas. Primera, si necesitas un mentor o no, y segunda, en qué áreas son prioritarias. ¿Vale? Entonces, Claro. esas preguntas, unas están dirigidas al área de ventas y comercial, otras al área financiera, otras al área de recursos humanos, otras al área de gestión. Entonces, en función de eso, es decir, ¿dónde hace falta que pongamos, qué tuercas son las primeras que hay que apretar? ¿Dónde tenemos que poner el foco primero? Porque hay veces que uno dice, es que no vendo, pues que no gano. Enseña a mis vendedores a vender, Claro. a funcionar. Y dice, espera, que a lo mejor estamos cortando las ramas y tenemos que ir a las raíces. Entonces, vamos a Efectivamente. analizar por qué no están vendiendo el equipo, porque no sabe, porque no tiene la actitud o realmente porque falta ese ecosistema, ¿no? Como cuando tú decías hace un momento la importancia de que todo el mundo venda. A ver, Claro. el comercial vende, pero ¿quién fideliza? ¿Quién retiene? Toda la empresa. Al final Claro. todos son los comerciales, porque cada vez que el cliente llama, recibe el producto, recibe el servicio, ya no es el día a día con el vendedor. Hay muchas más cosas detrás. Claro. El que se cumpla a tiempo, el que se hagan las cosas, el que no haya errores en las comunicaciones, en las facturas, en la forma de descolgar el teléfono cuando llaman. Ujú. Sí, sí, Que sí, eso sí, puede sí. ser cualquiera. Todo eso hace empresa o la deshace. Entonces, es esa cultura que tenemos que tener. Entonces, bueno, pues yo creo que son las preguntas que debería hacerse un Claro. empresario. Claro. Si realmente, ¿qué pasa si yo mañana falto de mi empresa 6 meses? Porque me he ido a las Bahamas o porque he tenido una enfermedad. Mejor que te vayas a las Bahamas. Pero te podrías ir de verdad y volverías y podrías hablar con ellos una vez al día y dirías, ¿esto funciona? No, necesitas un mentor. Claro, claro. Es que eso es súper importante. Y te digo, por ejemplo, lo de que toda la empresa vende. Esto es una experiencia personal. Uno de mis trabajos fue vender vino. Trabajaba para Bodega Rainiera, que es una bodega que era, ya no Ujú. existe, muy conocida en Andalucía, que vende manzanilla de Sanlúcar. Una manzanilla muy conocida, se llama La Guita. Sí. Y descubrí, Pedro, que una de las cosas que más valoraba el cliente, fíjate tú por la importancia que todo el mundo vende, lo que en este caso eran pues, los restaurantes y tal, que se le ofrecían a su vez a Ujú. sus consumidores, no era el precio y demás, no, era cuándo iba el repartidor, cómo iba el repartidor y cómo se la dejaba. O sea, que yo cuando lo descubrí en la zona en la que trabajaba, pues hablé con el chico, de mira, por favor, reparte a esta hora, vete tal, el cliente quiere recibirlo así. Y en el momento que él entendió que formaba parte de ese proceso de venta y servicio, empecé a vender un montón, porque me compraban por comodidad, porque llegaba a la hora que no estaba abierto el restaurante y podían meter el género en la cocina o el día que el restaurante, en fin, porque cada Sí, sí, cliente... sí, sí, cada uno tenía su Claro, momento óptimo. pero el precio era lo de menos. O sea, Sí. no me recuerdo cuánto valía el botellín, no sé si eran pesetas todavía, vamos, era una cosa así como 2 euros y tal. Les da igual que fueran 2 o 4, lo querían en su momento. Es decir, lo importante para ellos es que llegara bien, llegara sin romper y llegara cuando podían atender al repartidor, porque muchas otras empresas pues llegaban en medio del servicio, estaban atareados, molestaban a los clientes. Y por eso es importante, o lo que dices tú, el tema de las comunicaciones, quien le atiende y todo ese tipo de cosas que son fundamentales. Dicho esto, para conocerte mejor, Pedro, ¿dónde pueden ir nuestros oyentes a visitar tu página web? Creo que es, y lo voy a decir bien, pedrovalladolid.com. Claro, es facilita de recordar, ¿eh? pedrovalladolid.com, es sencilla.
La página, bueno, es más un pequeño escaparate para conocer un poco cuál es el cosas que podemos hacer y las tres áreas básicas en las que trabajamos, que es en el Fenómeno. área de liderazgo, como decíamos antes, ¿no? El empresarial y el de formación en ventas. Son tres áreas muy concretas en las que se trabaja. Lo mejor, pues tener una entrevista. Tenemos una entrevista, hablamos, Fenómeno. nos conocemos, porque no hay nada como la cercanía, el tú a tú. Analizamos qué cosas son las que te incomodan, dónde consideras que tienes pues, esas áreas de mejora, dónde Ujú, podrías y que te sientes incómodo y crees que algo tienes que hacer, pero no sabes qué. Y bueno, ujú. comentamos, lo vemos y a partir de ahí establecemos un plan de acción. Fenómeno. Pues voy a dejar la dirección de tu web y el enlace a tus dos libros, que son Crece y el libro Vende, para que la gente conozca y disfrute de Muchas esos libros gracias. que merecen la pena. Y ya te avanzo que si no te importa, pues otro día quedamos y seguimos charlando porque tus temas me encantan y es un auténtico placer hablar contigo. Encantado, Jorge, feliz. Además, ya no sé si se me nota la pasión que pongo cuando hablo de estas Mucho, cosas. mucho, O sea, mucho. me encanta. Así que si me invitas nuevamente, yo estaré feliz de poder compartir. Bueno, pues al final, a veces hoy, ¿te acuerdas tú de los tebeos del abuelo Cebolleta, no? Sí, sí. Pues yo ya, con los años, ya voy siendo un poco de. Tengo muchas batallitas en las que ya curtidos, son más de 40 años, ¿no? Dirigiendo empresas, ¿no? Y vendiendo. Y todo eso, pues, te ha hecho, pues, tener mucha experiencia, ¿no? Lo que decías antes, precisamente de lo duro, ¿no? Que es aprender a base de golpes. Oye, pues sale mucho más barato aprender de los errores de los demás. Pues Pedro, muchísimas gracias y un fortísimo abrazo. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo y un abrazo a todos los escuchantes del podcast. Un abrazo grande.